Hay distintas frases que hoy se escuchan en el mundo de la soltería, que es probable que quienes son casados en algún momento las hayan pronunciado y es probable que muchos solteros hoy las pronuncien. Es posible que muchos acá, de hecho, en más de alguna ocasión probablemente la han pronunciado. No mire a nadie, no diga amén, no se siente identificado necesariamente, pero quiero mencionar algunas de estas frases. Una de ellas, muy conocida, es: se me está pasando el tren. No mire a nadie, por favor. Todos mis amigos ya están casados. Yo creo, otra frase, yo creo que voy a quedar soltero para siempre. Otra frase es: ¿cuándo encontraré a esa persona indicada? Pero escuche otras frases que tienen otra connotación. Primero quiero disfrutar mi vida. No necesito casarme para ser feliz. Otra frase: cuando me case voy a poder servir mucho más a mi Señor. Y otra frase en modo de pregunta es: ¿será que Dios se ha olvidado de mí? Lo interesante es, en estas frases, mis queridos, es que existen dos extremos completamente diferentes en cuanto a lo que es nuestra percepción de la soltería. Por un lado, para algunos el matrimonio es visto como una carga. No quieren comprometerse, no quieren rendir cuentas, no quieren sacrificar su independencia, quieren vivir su vida, tomar sus propias decisiones y disfrutar de alguna manera de lo que podríamos llamar su libertad. Para ellos la soltería se convierte en una oportunidad para vivir como quieren. Sin embargo, el otro extremo, otros consideran que el matrimonio se convierte en realidad como una especie de salvación. Piensan: cuando me case, entonces seré feliz. Cuando tenga esposa, entonces ahí mi vida realmente estará completa, el paquete completo. Cuando tenga esposo, entonces podré sentirme realizada. Y mientras esperan que llegue esa persona, dejan de vivir plenamente el presente que Dios les ha dado. Uno dice: no necesito casarme no necesito casarme, quiero vivir para mí. Y el otro dice: necesito casarme, entonces podré comenzar a vivir. Y mis queridos hermanos, aunque parecen dos extremos completamente diferentes, ambos tienen algo en común, y es que Dios ha dejado de estar en el centro de la ecuación. Porque el problema no es simplemente que algunos quieran casarse y otros no quieran hacerlo. El problema es que no nos hemos puesto bajo el amparo de la palabra de Dios en torno a lo que es la soltería. Y es por eso, mis queridos, que siguiendo con esta serie, Viviendo la Sexualidad Diseñada en una Cultura Distorsionada, vamos a considerar juntos el tema: ¿cómo vivir mi soltería para la gloria de Dios? Y quiero invitarle a abrir su Biblia en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versos desde el 32 al 35. ¿Cómo vivir mi soltería para la gloria de Dios? Primero a los Corintios, capítulo 7, versos desde el 32 al 35. Y una vez más, si usted no es soltero, no apague su receptor para escuchar la palabra de Dios, porque algo tiene el Señor que enseñarle a usted en lo tocante a la soltería. ¿Cómo vivir mi soltería para la gloria de Dios? Y vamos a considerar juntos los versos desde el 32 al verso 35 de la primera carta a los Corintios. Y dice así la palabra del Señor: quisiera pues que estuvieseis sin congoja. Dice el texto: el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa, así como en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Nos encontramos en uno de los capítulos más extensos de la Biblia concerniente a lo que es el matrimonio.
el matrimonio. En este capítulo observaremos que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, tratará muchos temas relacionados al matrimonio. Usted puede recordar, habla acerca de relaciones sexuales, habla acerca de lo que es el divorcio, de lo que es la soltería, pero es sumamente importante, mis amados, que nosotros entendamos bien que el apóstol Pablo acá no está escribiendo una especie de teología acerca del matrimonio. Tampoco Pablo está haciendo una especie de conferencia matrimonial para los matrimonios de la iglesia en Corinto, ni mucho menos es como una especie de charla matrimonial. Lo que Pablo está haciendo acá es responder preguntas de los corintios. Tú debes recordar que esta carta el apóstol Pablo la escribe hacia una iglesia que él mismo fundó allá en la ciudad de Corinto, una ciudad inmoral donde personas habían conocido el evangelio y habían llegado al conocimiento de Cristo como Señor y Salvador. Sin embargo, algunas cosas comenzaron a pasar en esta iglesia en Corinto. Tú puedes observar allá en capítulo 1, verso 11, que el apóstol Pablo recibe un informe de parte de una familia, los de Cloé, que le informan que no estaban pasando cosas buenas dentro de la iglesia. Y de manera fundamental podríamos decir que esta es una carta correctiva más que instructiva. Es una carta para corregir prácticas de los corintios, situaciones que estaban pasando dentro de la iglesia. En la primera sección, capítulos del 1 al 4, el enfoque de Pablo es poder tratar con los problemas en la iglesia. Habían divisiones, habían distintas problemáticas que tratar. En la segunda sección, capítulos 5 y 6, el apóstol Pablo se enfoca en poder corregir pecados graves que estaban ocurriendo dentro de la iglesia. Pero a partir del capítulo 7, de aquí en adelante, el apóstol Pablo se enfocará en responder preguntas. Problemas, pecados, preguntas. El apóstol Pablo ahora está de alguna manera enfocado en responder interrogantes que los corintios tenían. Si tú observas capítulo 7, verso 1, mira conmigo, esta es la primera ocasión donde hace una frase como esta el apóstol Pablo. Dice, en cuanto a las cosas, ¿qué cosa dice? De que me escribisteis. Bueno le sería al hombre no tocar mujer. Los corintios al parecer llevaron preguntas al apóstol Pablo en distintas áreas. Y la primera área que el apóstol Pablo toca tiene que ver justamente acerca del matrimonio. Lo que nosotros no tenemos claridad es cuáles fueron esas preguntas de los corintios. Podemos suponer cuáles fueron por lo que Pablo está escribiendo en el capítulo 7, pero no sabemos con exactitud cuáles fueron esas palabras. Lo que sí sabemos es que anteriormente en el capítulo 6 al final, Pablo terminó hablando acerca de que nosotros como hijos de Dios no debemos practicar el pecado sexual porque hemos sido unidos a Cristo, tenemos un espíritu con Él y debemos glorificar a Dios con nuestro cuerpo. Amén. Es por eso que Pablo en el capítulo 7 comienza diciendo que bueno le sería al hombre no tocar mujer. Lo que está diciendo literalmente es acá, este es un eufemismo para poder expresarlo de otra forma, pero en realidad lo que está hablando es de no tener relaciones sexuales. Pero aquí surge un dilema en la mente de los corintios. ¿Cómo podemos conciliar el hecho de que Pablo está diciendo que debemos abstenernos de tener relaciones sexuales si me está hablando ahora del matrimonio? ¿Cómo conciliamos estas dos cosas? ¿Cómo encaja eso con el matrimonio? Lo más probable es que los corintios estaban empezando a pensar en su mente de que el matrimonio no era algo tan bueno. No en vano, en el capítulo 7 tú vas a ver varias veces que Pablo va a decir, si te casas, no pecas. Y es por eso que observamos en estos primeros versos del capítulo 7, del 1 al 11, que Pablo nos mostrará cómo debe vivirse la relación sexual en el contexto del matrimonio entre un hombre y una mujer creyentes. Pero es probable que también dentro de la mente de los corintios había otra interrogante. Probablemente pasaba que había matrimonios donde el esposo había conocido el evangelio, había llegado a conocer a Cristo como Señor y Salvador y ahora estaba en la interrogante, ¿qué debo hacer ahora? Pablo, ¿qué hago?
¿Continúo casado con esta mujer no creyente? ¿Me divorcio? ¿Qué es lo que debo hacer? Es por eso que Pablo dedica los versos desde el 12 al 24 para hablar acerca de lo que podríamos llamar matrimonios mixtos. Pero ahora, en la sección en la cual estamos, Pablo se enfoca en otro aspecto. Había otra interrogante en los Corintios que tenía que ver con las vírgenes. Mire capítulo 7, verso 25. Desde ahí en adelante dice, en cuanto a las vírgenes, lo más probable es que los corintios tenían dudas en particular con aquellas personas que no habían tenido la experiencia de tener relaciones sexuales, personas vírgenes, solteros. ¿Qué pasa con este grupo de personas dentro de la iglesia? ¿Qué nos aconsejas, Pablo? ¿Cuál es tu consejo en relación a esto? ¿Tu consejo es que se casen o que se queden solteros? Y eso va a llevarnos a que en esta sección, desde el 25 al 35, la sección en la cual estamos, Pablo se dedique a hablarnos acerca de las vírgenes, se dedique a hablarnos acerca de los solteros. ¿Qué pasa con ellos? Probablemente si usted ha leído esta sección, quizás se ha visto tentado a pensar que Pablo no hablase muy bien del matrimonio. De hecho, pudiese ser que en nuestra mente comenzara a pasar esta idea de que no es algo tan bueno el matrimonio. Pero tú debes recordar que cada pasaje en las Escrituras debemos interpretarlo a la luz de toda la revelación. Y ya hemos dicho que la palabra enseña que el matrimonio es bueno. Génesis capítulo 1 termina todos los días de la creación diciendo que Dios vio que todo era bueno en gran manera. En Génesis capítulo 2, verso 18, nos dice que no era bueno que el hombre estuviese solo, le haré ayuda idónea para él. Génesis 2:24 hemos dicho que ahí tenemos el diseño de Dios para lo que es el matrimonio. El matrimonio como algo que Dios ha instituido, un diseño perfecto que Dios estableció. Si vamos avanzando en la revelación, Proverbios 18:22 dice, el que haya esposa, ¿qué? Haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. No escuché ningún amén. Hebreos capítulo 13 nos dice en el verso 4, honroso sea en todos el matrimonio. La idea es valioso, es honroso el lecho conyugal. De manera que la Escritura enseña que el matrimonio es bueno. Sin embargo, Pablo en estos versos anteriores, desde el 25 hasta el 31, nos quiere mostrar que aunque el matrimonio es bueno, es difícil. ¿Por qué es difícil? ¿Saben por qué, mis queridos? Porque estamos hablando desde Génesis 3 hacia acá y hemos dicho que todos nosotros hemos sido afectados por el pecado. Y cuando se une un hombre y una mujer, se está uniendo dos pecadores. Y esto lo hace notar Dave Harvey en este precioso libro que se titula Cuando pecadores dicen acepto. Lo difícil del matrimonio es que estamos uniendo a dos pecadores y más difícil cuando empiezan a vivir, a nacer pecadorcitos en la casa. Mis queridos, eso es lo que hace que el matrimonio sea sumamente difícil y es lo que Pablo está diciendo en estos versos desde el 25 hasta el verso 31. Ahora, ¿qué es lo que hará Pablo en los versos desde el 32 al 35, que es la sección en la cual estamos? Lo que Pablo quiere mostrarnos es cuáles son las ventajas que deben aprovechar los solteros para vivir para la gloria de Dios. De hecho, si tú observas este pasaje en el cual estamos, 4 veces el apóstol Pablo dirá de manera directa la expresión el Señor, el Señor, el Señor. Y es lo que de alguna manera Pablo quiere que quede claro en nuestras mentes. En medio de un mundo que hoy alaba la soltería por una supuesta independencia, como un orgullo personal, una forma de decir yo no dependo de nadie, y el otro extremo, que al parecer yo no tengo sentido en mi vida si no estoy casado, lo que Pablo quiere es que los solteros tengan este enfoque en el Señor para vivir para la gloria de Dios. Dios quiere que los solteros tengan un enfoque correcto en el Señor y es lo que Pablo hace en este texto. Y es por eso que vamos a considerar juntos en este texto 2 ventajas que los solteros deben aprovechar para vivir
para la gloria de Dios. Dos ventajas que los solteros deben aprovechar para vivir en su soltería para la gloria de Dios. Y en primer lugar, la primera ventaja que podemos observar en este texto es la dedicación al servicio. La dedicación al servicio. Mire conmigo el verso 32, la primera parte, y también el verso 34, la primera parte. Dice: quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor. Y algo idéntico, casi idéntico, es lo que dice con respecto a la doncella. Verso 34, hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor. Lo que tenemos que considerar acá en este texto es que cuando leemos el verso 32, ese pues nos conecta con lo que Pablo venía diciendo anteriormente. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. ¿Qué quiere decir esta conexión? Es que en los versos anteriores Pablo estaba diciendo que el matrimonio tiene una dificultad. ¿Cuál es esa dificultad? Que nos puede distraer de la eternidad. Pablo en esos versos dice, en el verso 27 en adelante, en el verso 28, dice, verso 29, por esto os digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. ¿Qué está diciendo Pablo allá? Es que el matrimonio tiene la dificultad que muchas veces nos saca del enfoque de la eternidad porque estamos cimentados en el plano terrenal, en nuestra vida matrimonial. Y lo que dice acá Pablo, conectando con esa idea, es: quisiera pues que estuvieseis sin congoja. Literalmente es sin preocupaciones, libre de preocupaciones. Pablo acá está hablando de que el soltero no debe tener estas preocupaciones del plano, podríamos decir, terrenal de este mundo, que es la dificultad que tiene el matrimonio, pero sí debe tener otra preocupación. De hecho, la palabra en el texto original es la misma raíz cuando dice sin congoja, cuando después dice el soltero tiene cuidado. Lo que está diciendo acá, el soltero no se preocupa de las cosas de este mundo terrenal como lo hace un casado, pero tiene cuidado de las cosas del Señor. La Nueva Traducción Viviente dice de los asuntos del Señor. A diferencia de lo que hace en el verso 33 con respecto al casado, este es un contraste claro. El casado, ¿qué pasa con el casado? Dice el verso 33, pero el casado tiene cuidado ¿de qué cosas? ¿De qué cosas? ¿Qué dice el texto? ¿De las cosas de qué? Del mundo. De cómo agradar a su mujer. Ahora, esto no significa que el casado no debe pensar en la obra de Dios, y que tampoco debe pensar en la predicación del evangelio ni en el servicio en la iglesia. Tampoco quiere decir que el soltero no debe preocuparse de las cosas de este mundo. Pero sí Pablo quiere enfatizar que cuando alguien se casa, se debe ocupar de manera prioritaria a las cosas que tienen que ver con este mundo. Ojo, hablar de mundo no tiene que ver de la mundanalidad. Tiene que ver con las cosas de lo que es nuestra realidad en esta tierra. Un hombre casado debe estar centrado en pagar cuentas, en administrar las finanzas del hogar, en proveer para su hogar, de manera que debe tener trabajo, debe preocuparse de arreglar cosas en la casa, de arreglar algunas cosas para que la casa funcione en perfecto estado, de comprar pañales si tiene hijos, de atender las cosas de este mundo, áreas que un hombre casado no puede descuidar. Y lo mismo ocurre en cuanto a la mujer. El verso 34 nos dice que hay diferencia entre la casada y la doncella, entre la virgen. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor. Pero después dice exactamente lo mismo acerca de la casada. Dice que la mujer casada tiene cuidado de las cosas de este mundo. Debe atender cosas del plano de este mundo como esposa. Pero en cuanto al soltero y la doncella, Pablo quiere mostrarnos que hay una ventaja, que lo que a ellos debe preocuparles fundamentalmente son las cosas del Señor. Y la idea es su obra, el servicio a Dios. ¿Cómo podemos concluir eso?
Bueno, esta expresión de que el soltero tiene cuidado es una expresión muy paulina. Pablo la va a utilizar en algunos capítulos más adelante, en 1 Corintios capítulo 12, verso 25, cuando dice el texto para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos, ¿qué dice? Se preocupen los unos por los otros. Esa expresión es la misma que Pablo está utilizando acá, de que el soltero se ocupa de las cosas del Señor. Filipenses 2:20, Pablo hace lo propio cuando habla acerca de Timoteo. ¿Recuerdas este hombre Timoteo que no tengo ninguno del mismo ánimo y que tan sinceramente ¿qué? Se interese por vosotros? Es la misma expresión que Pablo utiliza acá. Es lógico suponer que lo que Pablo tiene en mente es la obra de Dios, la iglesia de Dios. El soltero tiene, podríamos decir, mayor dedicación a la obra de Dios que un casado porque tiene menos preocupaciones de las cosas de este mundo. Pero evidentemente, mis queridos, antes de hablar de las cosas del Señor en las cuales los solteros deben invertir sus preocupaciones, es importante mencionar, mis queridos, que aquellos que realmente se ocupan en las cosas del Señor, primeramente deben ser del Señor. ¿Amén? Deben pertenecer a Cristo. Y mis queridos hermanos, eso es algo interesante porque hoy en día pareciera que los hombres solteros se afanan buscando a la mujer indicada. Pero muchas veces es una especie de búsqueda para sentirme más realizado, para sentirme más hombre. Es como el hecho de que como que el casado, estando casado, tengo una mejor carta de presentación. Y esto ocurre muchas veces también con muchas mujeres, como que el matrimonio llega a ser una especie de satisfacción. He llegado a un estado de estar realizada. Pero al mismo tiempo está todo el factor de la maternidad, muchas veces que pone una presión sobre la mujer. Debo casarme para poder tener hijos a cierta edad. Y todo esto puede generar una idea de que en realidad tengo insatisfacción porque mi identidad debe ser estar casado o estar casada. Y la idea, mis amados hermanos, que observamos en la palabra del Señor es que nosotros, si somos hijos del Señor, si tú eres un cristiano, si tú eres soltero, tú ya tienes una identidad en Cristo. Tú ya tienes una posición en Jesucristo. Queridos hermanos solteros, según este pasaje, tu preocupación debe estar puesta no en conseguir esposo o esposa. Tu preocupación no debe estar puesta en la edad en la cual me casaré, o en cómo será el hombre ideal o la mujer ideal que tanto anhelo. Eso tiene su lugar y es lo que vamos a considerar la próxima semana. Pero lo que tú debes considerar es que tú ya tienes una identidad en Cristo. Amados hermanos, allá en Efesios capítulo 2, versos del 1 en adelante, nos muestra claramente que el Señor nos dio vida a nosotros cuando estábamos ¿cómo? Sin identidad, muertos, separados de Dios. Estábamos bajo la potestad del príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Pero el verso 4 nos dice que Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida a nosotros. Por gracia somos salvos. Queridos amigos que están acá, déjame decirte que si tú no has reconocido a Cristo como el único Señor y Salvador de tu vida, tú no tienes una identidad en Cristo, tú estás muerto, separado de Dios. Y sabes que si partes de esta tierra hoy estarás eternamente separado de Él. Pero las buenas noticias es que Dios te ofrece vida eterna a través de la persona divina del Hijo de Dios, Jesucristo, que vivió una vida perfecta y que cargó con tus pecados en la cruz del Calvario y al tercer día Él resucitó. A través de Él tú puedes tener vida eterna en Jesucristo. Hoy tú puedes recibir su perdón, su gracia y no solo eso, hoy tendrás una identidad eterna. Tendrás vida eterna en Él. Queridos hermanos solteros que están acá, tu identidad no se encuentra en tu estado civil. Tu identidad no se encuentra en si tú eres casado o si eres soltero.
Tu identidad no es el prestigio que tú creas que puedas tener frente a los demás o que demanda tu familia. Tu identidad se encuentra en nuestro bendito Señor y Salvador Jesús. Y es algo que un estado civil, mis queridos, no se compara a la bendición que tú ya tienes en Cristo, que nadie te puede quitar si eres un hijo de Dios. Y es interesante, mis queridos, porque en este mismo pasaje de Efesios capítulo 2, Pablo luego dice que justamente aquellos que han sido salvos por la gracia de Dios, ahora nosotros somos hechura suya, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó. Las cosas en las que ustedes, queridos hermanos solteros, deben dedicarse. Que tu mente esté centrada en servir a Cristo, quien te dio la vida y te dio una nueva identidad. Mi querido, en la medida que crezcas en el Señor, utiliza el tiempo que el Señor te ha dado para servirle. En todo lo que puedas, para que descubras tus dones y puedas aprender lo que significa ministrar en la obra de Dios. Yo animo a los jóvenes que están acá que no vean la iglesia como simplemente un lugar en donde yo vengo a recibir. No te olvides, mi querido hermano, que estás dentro de una iglesia en la cual tú debes servir. Tú debes ocuparte en las cosas del Señor, dedicado al servicio de Dios. Y a veces a los más jóvenes hay que enseñarles incluso hasta saludar. Algo tan sencillo. Pero eso es lo que tú debes hacer. Tenemos que de alguna manera enseñar a saludar, a amar a la iglesia de Dios, a servir a la iglesia de Dios, a tener en estima a las personas mayores de nuestra congregación. Queridos hermanos jóvenes, ¿cuántas veces le preguntaste a alguien mayor cómo está de su salud, si necesita algo? Si en algo tú puedes contribuir y servir, hazlo con excelencia para Dios, con lo poquito que puedas dar. Aprovecha cada instancia para involucrarte. Preocúpate no solo de tus propias necesidades, sino como hacía Timoteo, de interesarse por los demás. Busca maneras prácticas de servir a otras personas. De vez en cuando pregunta a alguien, ¿cómo puedo ayudarle en esto o en aquello? Mira cómo Cristo vino a servirte a ti para darte vida eterna. Y querido, podríamos decir, exprime ese amor de Cristo para que puedas impartirlo hacia los demás. Una soltería vivida para la gloria de Dios entiende el privilegio de la identidad que ya se tiene en Cristo y está completamente dedicado al Señor y a su obra. Amén. Ahora bien, bíblicamente Dios demanda de nosotros no solamente el hacer, sino primordialmente el ser. Y de hecho, no podemos servir si no estamos cultivando una relación con Dios. Y eso nos lleva a la segunda ventaja que los solteros deben aprovechar para vivir para la gloria de Dios, y es su devoción al Señor. Hemos observado ventajas que los solteros deben aprovechar para vivir para la gloria de Dios, la dedicación al servicio, pero en segundo lugar consideremos la devoción al Señor. Mira conmigo el verso 32, la segunda parte, y el verso 34. Y es interesante que el texto al final, la última parte del verso 32, después de decir que el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, dice de cómo agradar al Señor. Y la idea de esta expresión es que el soltero tiene como prioridad traer satisfacción al Señor. Es ser aceptable frente a Dios. Agradar a Dios con su vida. Nos trae una imagen de como si Dios estuviese observando la vida de este hombre y que Dios pudiese ser agradado por lo que ve. De hecho, es la misma palabra que se utiliza ya en Marcos 6:22, cuando dice la palabra del Señor que la hija de Herodías entró danzando y agradó, dice el texto, a Herodes y a los que con él estaban en la mesa. Ellos vieron a esta mujer danzando y fueron complacidos, fueron agradados por su belleza, por la forma que tenía de bailar. Y amados hermanos, de alguna manera todos nosotros estamos siendo observados por Dios para poder ser agradables delante de Él, para que Él se sienta complacido por nuestra vida. Una vez más, todos los hijos de Dios debemos vivir de una manera que agrade a Dios, pero quienes están unidos en matrimonio tienen una ocupación prioritaria para
agradar, satisfacer a su cónyuge. Eso dice el verso 33. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Eso realmente confronta a los hombres casados. La idea es que el enfoque prioritario de un hombre debe ser traer satisfacción a su esposa. Y algo muy similar es lo que dice acerca de la mujer. En el verso 34 dice, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar o satisfacer a su marido. Muchas veces, mis queridos, trabajando en discipulado, me ha tocado discipular a hombres solteros, me ha tocado discipular a hombres casados. Pero me he encontrado con una tónica que a veces se repite en hombres casados, que es estas expresiones: ¿cómo quisiera poder tener más tiempo para leer mi Biblia? Las ocupaciones de este mundo me bombardean y quisiera en algún momento sentarme y tener más disposición, más tiempo en mi agenda para poder sumergirme en la palabra. Y mis queridos, aunque es verdad que siempre debemos anhelar estar escudriñando más la palabra de Dios, yo trato de animar a los casados a decirle: lo que tú estás haciendo no es nada carnal. Ocuparte de las cosas de este mundo, pagar las cuentas, trabajar, salir en la mañana, volver, arreglar probablemente algo que está defectuoso en la casa, o salir a comprar y volver a la casa, hacer las cosas manuales del hogar, nada de eso es carnal. Porque la palabra de Dios dice que el casado se preocupa en satisfacer a su esposa, se preocupa de las cosas de este mundo. Eso es espiritual. Eso es algo que también Dios nos llamó a nosotros los casados. Y mis queridos hermanos casados, cuando nosotros hacemos eso con amor, lo que debemos hacer en nuestro hogar, estamos haciendo algo que honra el nombre de nuestro Dios. Y queridas hermanas casadas, aunque piense que limpiar la casa no tiene nada de espiritual, este texto dice que sí lo tiene. Aunque nosotros los varones, cuando lavamos fielmente la loza todos los días, estamos pensando que eso no tiene nada de espiritual, lo que dice la palabra es que sí lo tiene. Cuando una mujer está dando leche, alimentando a su bebé, está haciendo lo que como esposa y madre Dios le ha llamado a hacer. Cuando un esposo llega a casa agotadísimo y se cambia de ropa rápidamente para hacer labores de la casa, está haciendo lo que Dios quiere que haga. Y eso no tiene nada de poco espiritual ni carnal. Amados hermanos, eso es lo que Dios ha determinado en su diseño perfecto. Hay algunos hombres que, tratando de evadir estas responsabilidades, dicen comentarios espirituales como: yo estoy dedicado ahora a la palabra. No me molestes con esas cosas carnales del hogar. Arréglatela sola. Y sí creemos, obviamente, que leer la palabra tiene su lugar, pero querido hermano, si tú te casaste, tú debes ocuparte de las cosas de este mundo. No hay otra opción. Debes comprar cosas de la casa, comprar pañales, reparar algunas cosas del hogar, buscar atender las cosas de este mundo. Pero lo que dice este texto es que los solteros tienen como prioridad el agradar, el satisfacer a su Señor. Muchos hombres que quieren casarse, prácticamente, ¿saben lo que buscan muchos solteros el día de hoy? Una especie de Miss Universo virtuosa. La mujer más guapa físicamente que pueda existir, pero que sea virtuosa, que ame al Señor, que conozca mucho de la Biblia, si sabe de teología, mejor todavía, que sea muy buena cocinera y muchas otras cosas más. Pero lo que dice este texto es que los hombres solteros no deben estar tan enfocados en la mujer con quien quieren casarse, sino en el Señor. No deben buscar a la mejor cristiana, sino en realidad deben buscar ser buenos hijos de Dios. O podríamos decirlo así: más que tratar de ver lo que las mujeres tienen para ofrecerle, tienen que cultivar lo que ellos tienen para ofrecer. Pero en el verso 34, en cuanto a la doncella, después de decir que tiene cuidado de las cosas del Señor, dice: para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Una mujer soltera no está tan enfocada en ser la mujer más atractiva, aunque sí eso tiene su lugar.
Lo vamos a considerar la próxima semana. Pero su enfoque no debe ser la mujer que cautive la atención de todos los hombres para que todos los ojos se vayan hacia ella, sino que es una mujer que busca crecer en el Señor, busca aprender de Él, que se viste con modestia para honrar y agradar a su Señor. Que los ojos de Dios se vean agradados cuando ella se viste. Por eso el verso 35 dice: esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Mis queridos hermanos solteros, jóvenes que están acá en este lugar, lo que ustedes deben buscar en esta etapa es crecer lo más posible en el Señor, en el conocimiento de su palabra, en su amor por Cristo. Este es el periodo en el que el Señor les ha dejado para forjar eso. Busquen cultivar una relación floreciente con el Señor. Lea la Biblia frecuentemente porque tiene más tiempo que los casados para hacerlo. Lea la palabra. Lee tu Biblia. Tu vida va a ser transformada cuando leas la palabra de Dios. Asiste fielmente a la iglesia para aprender, estrujar lo más posible de la palabra de Dios. Lo que de alguna manera los solteros deben hacer hoy es afilar su hacha lo más posible. Afilar el hacha lo mejor posible para que cuando llegue el momento, si el Señor así lo quiere, de entrar al matrimonio, ya estés listo. Hoy prepárense, afila tu hacha lo mejor posible. Prepárate en la palabra de Dios, memoriza la palabra, estudia a profundidad áreas de la Biblia. Porque no es tan fácil hacerlo de la misma forma al estar casados. Queridos jóvenes, ¿están más dedicados en buscar una atracción hacia el sexo opuesto o están más dedicados a cultivar una relación con Cristo? Mi querido hermano, recuerda que nuestro corazón es engañoso y muchas veces nuestras emociones son cambiantes. Entonces no tomes decisiones por alguna atracción que hoy estás sintiendo por el otro, porque lo más probable es que en algún tiempo más esa atracción cambie. Porque Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, ¿guarda qué? Tu corazón, porque de él mana la vida. Ahora, para que podamos aplicar de mejor manera esta devoción que debemos tener hacia el Señor, me gustaría plantearlo con algunas preguntas hacia los solteros. Pero estas preguntas yo quiero que se las hagan a ustedes mismos. O sea, hay un lugar para escañar a los demás, pero que ahora no sea para escañar a otras personas, sino que sean preguntas para evaluarnos delante del Señor, para evaluar nuestra devoción por el Señor. Y la primera pregunta, mi querido, ¿estoy maduro espiritualmente? ¿Soy maduro espiritualmente? Mi querido hermano soltero, el noviazgo, como veremos la próxima semana, no es un pasatiempo emocional, sino una preparación para el matrimonio, una institución diseñada por el mismo Dios de la gloria. De manera que prepararse para casarse no es un juego. Para ser un esposo y una esposa como Dios lo quiere, requiere que exista madurez espiritual. Y esto es lo que tú debes procurar hoy. La madurez espiritual implica tener una relación sólida con Dios. Y si no estás buscando a Dios como primera cosa, como prioridad en tu vida, estás en problemas. No estás andando bien. Busca primero el reino de Dios y su justicia, ¿y qué? Y todo lo demás será añadido. Cualquier relación será vulnerable a la idolatría, a la dependencia emocional, a la confusión de propósito. Por eso alguien dijo: si no puedes decir con certeza que tu relación con Dios es tu prioridad, entonces no estás listo para que otra persona ocupe espacio en tu corazón. Pero segunda pregunta, mi querido, ¿estoy maduro emocionalmente? Algo que caracteriza a una persona inmadura es que es cambiante. Si tú observas a un niño, lo que le gusta un día, al otro día ya no le gusta. Lo que era su peluche favorito, al otro día ya no lo es. El color favorito de antes ahora cambió. Y eso es algo que describe la inmadurez. Un inmaduro emocionalmente es una persona que en realidad no tiene muy clara la película. Una persona madura emocionalmente es alguien que ha cerrado ciclos y concluido etapas. Si usted ve a un hombre que comenzó unos estudios y después no los terminó, después comenzó otros y no los terminó, bueno, es una persona que ha mostrado ser inmadura en su vida, que no es responsable de sus compromisos.
No quiere decir esto que sí o sí una persona soltera debe tener cierto grado académico, universitario, pero sí el comenzar y terminar algo nos muestra el carácter de alguien. Una persona que tiene la capacidad de comenzar y terminar, ya sea un curso, un diplomado, probablemente un estudio técnico, pero eso habla bien de alguien. Una persona responsable. Alguien que cierra ciclos, haber terminado etapas, metas personales. Si hablamos de las labores en la casa, es una persona responsable que cumple con lo que sus padres le piden o le mandan. Y si no, tiene la iniciativa de poder hacerlo. Ese es alguien responsable. Alguien ordenado en las cosas del hogar y que hace las labores de principio a fin. Necesitas demostrar que terminas lo que empiezas, que no eres cambiante en tus planes y proyectos, mi querido. Que no tomas a la ligera la planificación. Si aún estás atado a tu pasado, no puedes abrazar tu futuro. Otra pregunta es, ¿estoy maduro económicamente? Ligado a lo anterior, mi querido, alguien que ama al Señor, que ha cultivado una relación con Dios, es una persona madura también económicamente. ¿A qué nos referimos con eso? ¿Que sea una persona que nade en dinero? No, porque muchos casados no lo hacemos. Pero lo que tiene que ver esto es que sea una persona que realmente pueda sostenerse económicamente. Muchas veces hay chicos de como 15 años que están enamorados, sienten una atracción hacia una persona del sexo opuesto y la pregunta es, ¿qué hago, pastor? ¿O qué hago, papá o mamá? ¿Qué hago? ¿Le digo que me gusta, que iniciamos una relación amorosa? Y yo les puedo responder con otra pregunta. ¿A qué edad tú crees que tendrías lo necesario para poder casarte? Y generalmente la respuesta es, bueno, yo calculo unos 23, salir del colegio, poder estudiar una carrera, poder terminar. Bueno, entonces desde los 15 a los 23, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a estar en una relación con esta persona? 8 años. 8 años. Y la respuesta es claramente no. Entonces, no estás listo para tener ningún tipo de relación hoy. No se trata de tener riquezas, sino una persona disciplinada financieramente. Y si no puedes hoy ni siquiera mantenerte a ti mismo, ¿cómo esperas sostener un hogar donde habrá muchas otras personas? La Biblia enseña que el hombre debe ser diligente y sabio en su administración. Pero un cuarto lugar una pregunta es, ¿estoy creciendo en mi pureza sexual? Mis queridos, hemos observado en la palabra que la sexualidad es un regalo de nuestro Dios. Él ha diseñado el matrimonio de manera perfecta en su palabra, de manera que un soltero que ha crecido en su relación con Dios realmente va a luchar, combatir contra el pecado sexual. Todos nosotros luchamos contra el pecado sexual, pero realmente un soltero, alguien que realmente busca agradar a su Señor, tener devoción a su Señor, va a caminar hacia el dominio propio, la pureza, una visión bíblica del cuerpo y de lo que es el deseo sexual. Y quiero hacer una advertencia clara y bíblica para todos aquellos que están en este periodo de soltería. Solamente vea un capítulo antes del capítulo 7 de 1 Corintios. Un capítulo antes, ahí dice en el verso 18 del capítulo 6 de 1 Corintios. Mire lo que dice este texto. Huid de qué cosa? De la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Amados hermanos, esto refleja una realidad teológica muy importante acerca del pecado. Es verdad que todos nuestros pecados atentan directamente contra la ley de Dios. Todos nuestros pecados de alguna manera infringen la ley de Dios. Nos hacen culpables delante de Dios de la misma forma. Pero lo que Pablo está diciendo acá es que nuestro pecado sexual tiene consecuencias diferentes. No es lo mismo el pecado sexual con los otros pecados, es lo que está diciendo Pablo acá, porque sus consecuencias son diferentes. Si usted tiene un vehículo, usted puede pecar con su vehículo o puede pecar contra su vehículo. Usted podría tomar su vehículo y cruzar en rojo, no lo haga, pero si hace eso, usted está pecando con su vehículo.
Pero usted también en alguna ocasión podría abrir el motor y en vez de colocarle aceite, colocarle agua a su vehículo. Usted ya no está simplemente pecando con su vehículo, sino que está pecando contra su vehículo. Y mis queridos, eso es lo que pasa con el pecado sexual. No solamente pecamos con nuestro cuerpo, sino que pecamos contra nuestro cuerpo. Por eso el pecado sexual tiene dimensiones diferentes. Porque afecta nuestro propio cuerpo. Dice este texto ahí, si tú observas el verso 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Cuando tú, mi querido hermano, llegaste en arrepentimiento y fe delante de Dios, has sido unido a Cristo por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios mora en ti, reside en ti como hijo de Dios. De manera que tu cuerpo le pertenece ¿a quién? A Dios. Amados hermanos, eso hace que sea muy diferente el pecado sexual, porque cuando tú pecas, no solamente pecas contra Dios, pecas contra tu propio cuerpo que Dios ha diseñado con su diseño perfecto para vivir la sexualidad en el contexto del matrimonio entre un hombre y una mujer. Por eso el verso 20 dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Queridos hermanos, jóvenes, hermanos y hermanas solteros que están acá, recuerda que Dios ha diseñado el sexo para ser vivido en el contexto, en el marco del matrimonio entre un hombre y una mujer. Eso es un regalo de un Dios bueno que nos ama a cada uno de nosotros. Pero si tú abres ese regalo antes de tiempo, si pecas contra Dios en el área sexual, estás pecando contra tu propio cuerpo. Y en definitiva, lo que estás haciendo es dañar lo que Dios ha diseñado. Dañar la sexualidad que Dios ha diseñado en ti. No te entregues a alguien, mi querido hermano, que no es tu esposa, porque no vas a guardar tu pureza y eso te va a destruir. Amados jóvenes, hombres, si tú te entregas a mujeres, si no guardas tu pureza, vas a tener consecuencias para el futuro. Sí, Dios perdona. Hay perdón en el Señor si nos arrepentimos, Él nos limpia de todo pecado, eso es verdad, pero las consecuencias quedan. Porque viene dentro del mismo paquete del pecado sexual. Viene añadido ahí, en esa caja feliz, en este caso infeliz, viene añadido la consecuencia de tu pecado. No lo vas a poder eludir. Eso te va a dañar, eso te va a destruir. Va a dañar tu relación con Dios y probablemente va a arruinar tu futuro matrimonio. Va a destruir a las personas que amas. Una futura esposa, futuros hijos. Queridas hermanas solteras, guarden su pureza sexual. No le creas a ese hombre que te promete cielo, mar y tierra. No le creas a ese hombre que te dice, dame una prueba de que me amas. No lo creas, porque está manipulando con sus palabras. Él te va a prometer muchas cosas, pero está queriendo conseguir algo de parte tuya. No le creas, porque sabes que si te entregas a alguien ya no va a haber vuelta atrás. No podrás retroceder el tiempo. No necesitas tener experiencia sexual antes del matrimonio. Necesitas apegarte al diseño perfecto de Dios, que lo ha diseñado para el marco, el contexto del matrimonio, y si lo vives así, vas a disfrutar el regalo de nuestro Dios. Hemos visto, mis queridos, ventajas que los solteros deben aprovechar para vivir para la gloria de Dios. Mi querido, dedicación al servicio. Segundo, devoción a nuestro Señor. Quiero solo terminar con algunos consejos prácticos finales para todos aquellos que están en este proceso de soltería. Y mi querido, en primer lugar, cultiva una relación personal con Jesucristo. Esa es tu identidad. No quieras otra por el momento. Dedícate a cultivar tu relación con Jesucristo. Esa es tu identidad, tu vida de oración, tu vida en la palabra. Cultiva tu relación con Cristo. Porque, mi querido, un joven comprometido con Dios, que ama al Señor, con el vigor que Dios le ha dado, va a ser imparable.
Va a ser una bendición a la iglesia de Dios. Va a bendecirnos con su servicio, pero tú debes cultivar tu relación con Cristo. En segundo lugar, mi querido, evita a toda costa compañías que no glorifican a Dios. Primero Corintios 15:33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Segunda Timoteo 3 nos dice que aquellos que son amadores de sí mismos, Pablo le dice a Timoteo, a estos evita, no te acerques a ellos. Ten cuidado, mi querido, con quienes compartes. Ten cuidado si obligadamente a veces tienes que estar con compañeros porque es lo que tocó, pero no seas amigo de ellos. No los escuches porque no vas a encajar con ellos, porque ellos alimentarán cosas en tu vida que no glorifican a Dios. No vayas tras las tonteras que ellos buscan, porque ellos te llevarán a comentarios, pensamientos, chistes, conversaciones que alimentarán tu lujuria, cosas que no glorifican a Dios y que no te harán bien. Así que, mi querido, evita a toda costa compañías que no glorifican a Dios. Tercero, procura tener un consejero o consejera que te ayude en tu caminar con Cristo. Proverbios 13:20, ¿qué dice? El que anda con sabios, ¿qué? Sabio será. Me encanta ese pasaje. Una de las cosas que más el Señor ha usado para pulir mi carácter han sido personas sabias a mi alrededor. Es una bendición rodearse de una atmósfera de personas sabias. Si no tienes a alguien que ahora te esté discipulando, ora para que el Señor te regale un consejero, un confidente, un hermano que te ame en el Señor. Ora, querida hermana, para tener una consejera que ame al Señor, porque ¿sabes lo que pasa? Todos nosotros tenemos puntos ciegos. Todos nosotros nos dejamos llevar muchas veces por nuestras emociones y debemos tener a alguien a nuestro lado que nos diga, espera acá. Te estás dejando llevar por tus emociones en este punto. Volvamos acá. Volvamos a la palabra. Tú necesitas un consejero maduro en la palabra de Dios. Una consejera madura que te instruya, que te enseñe. Decide, mi querido, no tener relaciones amorosas si no tienes la madurez necesaria para pensar en un noviazgo y matrimonio. Si unes una relación con el fin de noviazgo y futuro matrimonio, entonces estás en una relación amorosa que lo único que hará es llevarte al pecado sexual. No lo hagas. Decide no tener relaciones amorosas con ninguna persona si no estás listo con los criterios que hemos mencionado para iniciar un cortejo, noviazgo, matrimonio. Dice Randy Alcorn, si no está bien tener relaciones antes del matrimonio, tampoco está bien dedicarse a actividades que impulsan a la mente y al cuerpo hacia ellas. Pero podríamos irnos al extremo de pensar que no tenemos que tener ningún tipo de relación con el sexo opuesto. Y es por eso que quiero terminar con un quinto consejo práctico. Busca relacionarte de manera saludable con otros creyentes que estén creciendo en el Señor. A veces algunos jóvenes se van al extremo que prácticamente no quieren compartir con nadie. Pero ¿sabes qué? Eso puede usarlo el Señor para edificar tu vida. Busca compartir con otros jóvenes, relacionarte con personas que crezcan en el Señor, que se involucren en el ministerio de jóvenes, personas que estén aprendiendo juntos a amar a Cristo. Y ahí serás edificado. Y quién sabe, el Señor puede utilizar eso para conocer a tu futuro esposo o esposa. Quiero terminar con una breve historia para cerrar este tiempo. Esta semana leí un relato que me llamó la atención y es acerca de una historia que ocurrió hace muchos años atrás y se trataba de la celebración de una familia del bautizo de un bebé, que obviamente es algo que nosotros no creemos, pero sirve para cerrar este sermón. Los padres habían abierto su mansión para sus amigos, sus familiares, para que todos vinieran a celebrar al bebé. Conforme la fiesta progresaba, se generaba un ambiente muy bueno, agradable, todos comiendo, bebiendo, regocijándose entre sí, y en un momento alguien dijo, ¿y el niño? ¿Dónde está? El corazón de la madre saltó y al instante dejó el salón, subió a su pieza y en la gran cama que tenían estaba el bebé al medio de la cama, con todos los abrigos de todas las personas sobre el bebé. El bebé estaba muerto.
ahogado por los abrigos de los invitados. Y esto es lo que pasa, mis queridos hermanos, con muchos creyentes el día de hoy. Y es lo que pasa con muchos solteros hoy. Y es el hecho de que empecemos a pensar en nuestras relaciones, en el futuro, en mis proyectos, en tener esposo o esposa, en ser una persona realizada en el matrimonio. ¿Y saben lo que pasa? El protagonista, Cristo, queda abandonado en el centro por los abrigos de los invitados. Queridos hermanos, todos nosotros, nuestra identidad es Cristo. ¿Amén? Por eso vivamos para Él. Cultivemos una relación con Él. Queridos amigos que están acá, ¿está tu identidad realmente arraigada en Cristo? Porque si no es así, hoy tienes la oportunidad para humillarte delante del Señor y arrepentirte de todos tus pecados. Y hoy puede ser el día de tu salvación. Y hoy tu identidad será Jesucristo. Pero queridos hermanos solteros, recuerda que tu identidad es Cristo. Y vive tu soltería para la gloria de Dios, dedicado al servicio de Cristo y con una devoción a tu Señor. Vamos a orar a nuestro amado Señor. Y con sus ojos cerrados delante del Señor, quiero dirigirme a aquellas personas que están acá, que probablemente sueñan con en algún momento unirse en matrimonio. La decisión más importante de nuestra vida después de nuestra salvación. Yo quiero dirigirme a ti, para que en comunión delante del Señor hagas una oración y le ruegues al Señor que te ayude a vivir en pureza delante de Él, que te guarde para Él, que tu vida esté centrada en Cristo, que Él sea el centro, que Él sea tu identidad, que vivas amando a Cristo, que vivas dedicado al servicio de Cristo, que vivas en devoción a tu Señor. Esa es tu identidad. ¿Por qué no hacer una oración? ¿Y por qué no hacer un compromiso delante del Señor? Para vivir agradando a tu Señor. En un mundo en que nadie lo hace. En un mundo en que todos simplemente lo que hacen es dar rienda suelta a sus pecados, a sus pasiones. Pero ¿sabes qué, mi querido? Tú eres diferente. Tú has sido llamado para vivir para Dios. Habla con tu Señor. Padre, te damos tantas gracias por tu palabra. Oh Señor, pedimos, rogamos tu misericordia sobre nuestra amada iglesia, Señor. Y pedimos de manera particular tu misericordia, Señor, sobre aquellos, Señor, que son nuestros hermanos en la fe, aquellos jóvenes con los que compartimos, Señor, semana tras semana, Señor. Rogamos que tú les guardes, Señor. Padre, da gracia y sabiduría a sus padres, Señor, para instruirlos en tu palabra, Señor. Danos sabiduría a nosotros como iglesia, Señor, para amarlos y enseñarles tu palabra, Señor. Pero, Señor, guarda sus corazones, Señor. Que no dejes, Señor, que el maligno, Señor, los arrebate de ti, Señor. Que no dejes, Señor, que el pecado sexual, las tentaciones de esta vida, de este mundo, Señor, se los lleven, Señor, en pos de esos placeres, Señor, para destruir sus vidas, Señor. Oh, Señor, ten misericordia, Señor, de aquellos que aquí están, Señor. Guarda a tu amada iglesia, Señor. Guárdanos a nosotros. Ayúdanos, Padre, a poder vivir conforme a nuestra identidad. Y oramos por si es que hay alguien en este lugar que nunca ha rendido su vida delante de Cristo en arrepentimiento y fe, que no tiene una identidad con Cristo, que hoy, Señor, pueda ser el día de su salvación, que hoy clame por tu perdón. Te lo rogamos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.